Antes de escuchar esta historia, asegúrate de suscribirte. Desde nuestra redacción estamos preparando para ti algo que será una bomba. Y no olvides quedarte hasta el final, porque si no, te perderás el corazón de esta historia. Cuando Liora levantó el martillo por cuarta vez, su brazo tembló visiblemente, pero no se detuvo. El sol ya quemaba la piel de su cuello y el polvo se le adhería a la garganta, pero su vista permanecía fija en ese tejado incompleto. Nadie más construiría ese granero por ella. Esa misma mañana, 3 vecinos cruzaron por el camino de tierra. La saludaron con lástima, como quien ve a alguien que aún no se da cuenta de que ya perdió. Uno incluso le ofreció ayuda, pero su precio era imposible, ni vendiendo el viejo carro de madera que usaba como armario podría pagarlo. Otro apenas murmuró, una mujer sola no puede con eso, y siguió su camino. Pero Liora no se movió. Miró sus manos llenas de ampollas, apretó el mango del martillo y continuó. Una mujer viuda, sin hijos, sin apellido que pesar, no se podía permitir el lujo de rendirse. Cada golpe que daba contra la madera era una declaración silenciosa. Estoy aquí. No he sido derrotada. Desde la entrada del pueblo, alguien la observaba. Un jinete sobre un caballo bayo no dijo nada, no se acercó. Solo la contemplaba. Ella no lo notó, y si lo hubiera hecho, tampoco habría interrumpido su labor. Liora no esperaba que nadie llegara a salvarla. Menos aún un desconocido. Pero el destino, como ese clavo terco que no entra a la primera, a veces también tiene voluntad. Al día siguiente, mientras barría las astillas del suelo, oyó cascos detenerse frente a su cerco. Alzó la mirada, sin emoción. Era el mismo forastero de la tarde anterior. ¿Buscas algo?, preguntó sin soltar la escoba. Busco trabajo, dijo él, sin dudar. Taren, que así se llamaba el extraño, vestía ropa limpia aunque polvorienta. No era joven, pero tampoco se notaba viejo. En su mirada no había hambre, ni compasión, sino respeto. ¿Cuánto cobras?, preguntó ella volviendo a barrer. Lo que tú consideres justo. Ella soltó una risa seca. Aquí los hombres exigen el precio antes de saber qué hay que hacer. Taren desmontó con tranquilidad. Entonces déjame ver primero. Caminaron entre las maderas torcidas y las herramientas quemadas por el sol. Él no habló, solo observó. Se detuvo frente al muro más dañado. Puedo repararlo. Pero antes necesito saber, ¿quién intentó levantarlo antes? Liora apretó los labios. Sus ojos se endurecieron. Mi esposo murió 2 días después de empezar. El silencio fue denso. Taren asintió, como quien entiende más de lo que se dice. Entonces yo lo terminaré. No por dinero. Porque es lo correcto. Liora no respondió. Lo vio regresar por sus herramientas. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir algo tan frágil como el alivio. Al mediodía, Taren ya había asegurado 2 vigas y desmontado la sección más podrida del muro. Liora lo observaba desde el porche, los brazos cruzados, el entrecejo fruncido. No porque sospechara de él, sino porque no sabía qué hacer con esa sensación extraña de verlo tan entregado. ¿Quieres agua?, gritó. Solo si tú también tomas, respondió él, sin interrumpir su trabajo. Ella entró, llenó 2 vasos y regresó. Al entregárselo, notó que sus manos estaban cubiertas de cicatrices. No eran heridas de campo o carpintería. Eran marcas de otro tipo, de alguien que había peleado, y que había perdido más de una vez. No me has dicho tu nombre, comentó mientras él bebía. Soy Taren. ¿Y tú qué crees que busco? Si buscas compasión, aquí no queda. Él la miró fijo. No quiero compasión ni caridad. Solo un lugar donde mis manos tengan valor. Liora bajó la mirada, incómoda por la honestidad. Estaba acostumbrada a promesas falsas o exigencias disfrazadas de ayuda. Cuando acabemos, te pagaré, dijo con firmeza. Taren negó con la cabeza. No me debes nada. Yo también sé lo que es perderlo todo y empezar con nada. Ella no había contado nada, pero él había leído como un libro abierto. Y eso era más íntimo que un abrazo. Esa tarde, el sonido del martillo cesó antes del anochecer. Taren se sentó en una piedra junto al granero, limpiando sus manos con un trapo. Desde la cocina, Liora lo observaba. No hablaba más de la cuenta, no curioseaba,
Y no tenía esa mirada que muchos hombres le dirigían cuando sabían que vivía sola. ¿Te quedarás en el pueblo?, preguntó ella mientras servía 2 platos. No sabía por qué había cocinado. Depende, me necesitas mañana, dijo él al aceptar el plato. Comieron sin hablar mucho, pero el silencio no era pesado. Había algo en él que no necesitaba palabras para acompañar. No silbo porque el silencio me deja escuchar mejor, explicó él con calma. Liora lo miró con algo que se parecía al respeto. No era una frase para impresionarla. Era solo verdad. Esa noche durmió un poco más tranquila. Aunque no lo admitiera, ya no cargaba sola con el granero. El tercer día amaneció con una brisa inusualmente fría. Liora salió al porche con una manta al cuello y encontró a Taren afilando una sierra que ella creía inservible. No sabía que eso aún podía revivir, dijo medio en broma. Casi todo puede revivir, si alguien se toma el tiempo de repararlo, contestó él. Esa frase la acompañó mientras preparaba el café. Cuando regresó con 2 tazas, él ya trepaba al tejado, sin escalera, usando una rama clavada como si ya lo hubiera hecho antes. ¿Fuiste soldado?, preguntó ella desde abajo. Él se detuvo apenas. Fui muchas cosas, pero ninguna me dio paz. Ella asintió. No necesitaba saber más. Le bastaba con entender que esas cicatrices también estaban en su alma. Ahora solo quiero terminar un techo sin que alguien me dispare desde una colina. Ella rió, con suavidad. No porque fuera gracioso, sino porque sonaba real. Ese día hablaron poco. Pero al atardecer, cuando Taren bajó del techo, Liora le ofreció una jarra de agua. Él la recibió como si ese gesto valiera más que 1000 palabras. Esa noche ella no pudo dormir, no por tristeza o temor, sino porque por primera vez en mucho tiempo, alguien más respiraba dentro de su espacio. Taren dormía en el granero, sobre una manta doblada, usando su chaqueta como almohada. No pedía nada. Solo estaba. Al amanecer, Liora lo encontró lavándose el rostro en el pozo. Tenía el torso desnudo y la espalda marcada por antiguas heridas. Algunas eran cortes profundos, otras, marcas de castigo. No dijo nada. Le extendió una toalla limpia. Gracias, dijo él, sin sorpresa, como si supiera que lo observaba. ¿Te hicieron todo eso por hacer lo correcto?, preguntó ella. Taren la miró directo. No respondió de inmediato. Algunas por hacer lo correcto, otras por no saber cuándo callarme. Y el resto, por no pertenecer a ningún lado. Liora apretó los labios. Aquí nadie pertenece. Solo resistimos. Él asintió. Por primera vez, algo en su rostro se relajó, como si esa frase fuera una llave que abría la puerta para quedarse un día más. El granero comenzaba a parecerse a una promesa cumplida. Firme. Derecho. Con vigas nuevas que brillaban al sol. Esa tarde, mientras Taren aseguraba la última tabla del muro norte, Liora subió al techo. Era la primera vez desde que su esposo había caído ahí. Su respiración se aceleró, no por la altura. ¿Estás segura?, preguntó él ofreciéndole la mano. Ella dudó, y la tomó. Una vez arriba, se sentaron sobre la estructura nueva. El viento soplaba leve. Desde allí se veía el campo seco, la cerca rota y el viejo algarrobo. Mi esposo talló nuestros nombres aquí, dijo señalando una viga. Creía que este granero sería para nuestros hijos, pero nunca llegaron. Él pasó los dedos por la inscripción, Liora y Elian, aún visibles. Pensé en borrarlo, dijo ella. Pero no pude. No tienes que hacerlo, respondió él. Lo que se honra, no estorba. Ella lo miró. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Y por primera vez desde que Elian murió, sintió que no traicionaba su memoria al permitir que alguien más ayudara a construir. Esa noche, Liora sacó 2 sillas al porche. No lo planeó. Lo hizo como si algo en su cuerpo ya supiera que debía hacerlo. Una era suya, como siempre. La otra, ahora, parecía estar esperando. Taren llegó al caer la tarde, con el rostro cubierto de polvo y una expresión serena. Se detuvo al ver la silla vacía, como si entendiera que no era solo un asiento. ¿Puedo?, preguntó. Ya está ahí, ¿no? Se sentaron sin hablar. Solo los grillos, el crujir de la madera vieja y el viento cargado del aroma a tierra húmeda.
Mi padre decía que si puedes quedarte en silencio con alguien sin sentirte incómodo, entonces vale la pena, comentó Liora. Tu padre era sabio, respondió Taren, esbozando una media sonrisa. Permanecieron así, en ese silencio que no necesitaba explicaciones. Ella se sorprendía, en su interior, de lo fácil que era respirar con él al lado. Y eso la inquietaba. Mañana terminas el granero, dijo de pronto. Sí, queda poco y después ¿qué harás? La pregunta quedó suspendida entre los dos. Él no respondió enseguida. Luego, con voz baja, depende de si me necesitas para algo más, además de clavos y madera. Algo vibró en el pecho de Liora. ¿Deseo? ¿Temor? ¿Ambos? Se levantó sin decir palabra y entró a la casa. Taren no se movió, no insistió. Porque a veces, el respeto también se demuestra quedándose. A la mañana siguiente, Liora abrió un baúl que no había tocado en años. No lo planeó, pero sus manos sabían que buscaban. Dentro, cuidadosamente doblado, estaba aquel vestido celeste que había mandado a hacer para un aniversario que nunca llegó. Elian murió antes. El vestido había quedado ahí, esperando un día que nunca existió. Lo sostuvo frente a la luz. Todavía olía a esperanza. Se preguntó si ponérselo era una traición o una afirmación de que seguía viva. Mientras tanto, Taren martillaba la última pieza del techo. No se apuraba. Lo hacía como si supiera que, al colocar ese último clavo, también cerraba un ciclo. Cuando bajó, la vio en la puerta. El vestido le caía como si lo hubieran confeccionado esa mañana. No dijo nada. Solo se quitó el sombrero. Liora sintió su mirada como una caricia que no tocaba, pero no apartó los ojos. Gracias por terminarlo, dijo ella. Gracias por dejarme empezarlo, respondió él. Allí, de pie frente al granero nuevo, ninguno sabía si lo que habían construido era solo de madera, o también de algo que ya creían imposible. Esa noche, Liora encendió la lámpara de aceite y puso la mesa con 2 platos. No lo pensó. Solo lo hizo. Ya no le parecía raro tenerlo cerca, aunque aún no sabía cómo nombrar lo que compartían. Cuando él entró, se detuvo al verla con el vestido, sin polvo, sin herramientas, solo ella, sentada como si ese instante lo fuera todo. ¿Estás segura?, preguntó él en voz baja. No es una invitación con condiciones, Taren. Es solo una cena. Sin promesas. Él se sentó, se quitó el sombrero con respeto. Comieron en silencio. Esta vez, el silencio estaba lleno. De todo lo que no decían. Nunca pensé que alguien más se sentaría en esa silla, murmuró Liora. La dejé vacía durante años. Taren bajó la mirada, no por vergüenza, sino por cuidado. No vine a ocupar el lugar de nadie, dijo. Solo a estar, si me dejas. Ella lo miró. No hubo lágrimas. No hubo sonrisas. Pero por primera vez en años, su casa ya no parecía vacía. Cuando Liora despertó, la luz era distinta. No porque el sol brillara diferente, sino porque ella ya no estaba sola. Salió al porche con su taza de café. No vio a Taren ni al caballo. Su pecho se apretó. No era rabia. Era el miedo antiguo de haber creído en algo que no duraría. Pero en la puerta del granero encontró un martillo envuelto en un pañuelo limpio y una nota escrita con trazo firme. Fui a buscar tornillos para reforzar la base este. Vuelvo antes del mediodía. Taren. Liora apretó el papel. No por el contenido, sino porque era la primera vez que alguien le dejaba una nota sin desaparecer. Entró y abrió el armario donde aún guardaba la ropa de Elian. Sacó una chaqueta vieja, la dobló con cuidado y la guardó en una caja. No lloró. No se disculpó. Solo entendió que guardar no era olvidar, y que seguir adelante no borra el amor antiguo, sino que lo honra permitiendo que algo nuevo crezca. Taren regresó como prometió, pero no solo con tornillos. En su silla de montar traía pan fresco, un frasco de mermelada y un pequeño ramo de flores silvestres envuelto en papel de periódico. Liora lo vio llegar con los brazos cruzados. ¿Eso también lo pidió el granero?, preguntó con tono seco. No. Eso lo pedí yo, dijo él, desmontando sin apuro. Ella tomó la bolsa sin responder. No entró. Lo vio trabajar, como si aún hubiera algo por hacer, aunque ya todo estaba firme. Ya no necesitas arreglar nada, Taren.
El granero está completo. Tal vez. Pero tú aún pareces decidir si me echas o me das café. Liora no pudo evitarlo. Esa sonrisa suave, sin presión, le bajó la guardia. Pasa. El pan se enfría. En la mesa, las flores descansaban en un frasco con agua. Ninguno habló de ellas. Pero ambos sabían que no eran un regalo, sino una pregunta sin respuesta. Esa tarde, Liora salió a recoger leña. Podía haberle pedido ayuda, pero no lo hizo. Algunas cosas quería hacerlas sola. Mientras cargaba los troncos, recordó a Elian escondiéndose para asustarla, haciéndola reír. Él decía que no había que tomarse la vida tan en serio. Taren no jugaba, no bromeaba, pero estaba, con su silencio firme, su mirada honesta y sus manos siempre dispuestas. Y Liora entendió que lo que más la conmovía era que él no intentaba reemplazar nada. Al regresar, lo encontró reparando una vieja mecedora. Nadie le había dicho que lo hiciera. ¿También sabes arreglar sillas?, preguntó. No es muy diferente de reforzar una viga. Solo que esta tiene memoria. Ella se quedó mirándolo. Esa silla no era lo único que estaba recuperando su forma. Esa noche, mientras Liora lavaba los platos, sintió un mareo leve. Se sostuvo de la mesa, respirando hondo. Sabía que había exigido demasiado a su cuerpo, pero también entendía que llevaba años ignorando dolores que nunca se permitió escuchar. Taren la vio desde el umbral. No dijo nada. Entró en silencio, tomó el paño de sus manos y siguió lavando como si fuera lo más natural del mundo. Estoy bien, dijo Liora, más por costumbre que por certeza. No lo dudo, respondió él sin dejar de lavar. Pero no tienes que demostrarlo todo el tiempo. Ella se sentó sin discutir. En otro tiempo habría rechazado el gesto por orgullo, pero algo en la forma en que él se movía, sin imponerse, le daba permiso de descansar sin culpa. Cuando terminó, se sentó frente a ella. Mañana me iré, dijo sin dramatismo. El pecho de Liora se encogió de inmediato. ¿Por qué? Porque ya terminamos el granero. Y no quiero convertirme en alguien que se queda por compasión. Ella lo miró largo, sin parpadear. No te pedí que te quedaras. Pero tampoco te pedí que te fueras. Taren asintió. Entendía que en esas palabras había mucho más de lo que parecía. Por primera vez no había respuestas claras, solo un umbral entreabierto y dos almas que aún no sabían si cruzarlo. Al día siguiente, Liora despertó más temprano que de costumbre. El silencio de la casa era distinto, pesado. Salió al porche. El espacio donde solía estar el caballo de Taren estaba vacío. No había nota, ni rastro. Solo la mecedora recién arreglada, y una taza de café aún tibia sobre la baranda. Bajó las escaleras con paso rápido. Caminó hasta el granero, buscándolo entre vigas y sombras. Nada. Solo su propio aliento. Cuando se dio vuelta para regresar, lo vio. Taren venía caminando desde el campo, el caballo de la rienda en una mano, y en la otra, una caja de herramientas. Fui por unas bisagras nuevas, dijo como si nada. Liora se cruzó de brazos. Una mezcla de rabia, alivio y miedo se le revolvió en el estómago. Pensé que te habías ido sin decir nada, le reclamó con la voz tensa. Taren la miró. No se justificó. No mintió. Lo pensé, dijo con sinceridad. Pero me di cuenta de algo. ¿De qué? De que siempre fui bueno para levantar cosas, pero nunca supe dónde quedarme. Ella tragó saliva. No por lo que él dijo, sino por lo que ella sintió al escucharlo. Y aquí, murmuró ella. Taren dio un paso más cerca. Aquí, por primera vez no siento que estoy solo de paso. Y aunque ninguno lo dijera en voz alta, ambos sabían que no hablaban del granero. Esa noche, Liora preparó café sin pensarlo. 2 tazas. Su cuerpo ya sabía que él seguiría allí. Taren llegó con un banco que acababa de reparar. Lo dejó junto a la puerta, luego se sentó en la mecedora. Se balanceó por primera vez, como si fuera su lugar natural. Ella le ofreció una taza. No sé cuánto tiempo estarás aquí, dijo sin mirarlo. Y no necesito saberlo. Pero no me lastimes. No juegues conmigo. Taren no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo. Y cuando lo hizo, fue con la voz baja y firme.
No sé jugar con el corazón de nadie. Menos con el de alguien que levantó sola un granero mientras todos le decían que no podía. Liora lo miró. No con miedo. Con algo más peligroso. Esperanza. No sé cómo empezar otra vez, confesó. No soy joven. No tengo nada brillante que ofrecer. Él se inclinó ligeramente hacia adelante. No la tocó. Pero sus palabras sí. No me importa. Lo único que me importa es que no te rendiste. Todo lo demás, lo construimos. Y en ese instante, entre el crujir de la madera y el susurro del viento, algo invisible pero real empezó a echar raíces. Al día siguiente, Liora no se levantó temprano. Permaneció unos minutos más en la cama, mirando el techo, respirando diferente. No era descanso. Era algo más. Algo parecido a paz. Al salir, encontró a Taren en la cocina, intentando preparar café con torpeza. Había harina en el piso y un huevo roto en la mesa. No sabía que sabías cocinar, dijo ella desde la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa que se le escapó sola. No sé. Pero pensé que podría intentarlo, por ti. Ella se acercó, limpió con un trapo sin decir nada. ¿Y esto qué es? ¿Un desayuno o una disculpa?, preguntó. Taren la miró con una chispa en los ojos que ella empezaba a reconocer. Un ensayo de vida juntos. Las palabras quedaron flotando. No eran promesas. Ni declaraciones. Eran más valientes que eso. Liora se sentó. Aceptó la taza de café como quien acepta algo mucho más grande. No sé si puedo hacer esto, dijo finalmente. Pero tampoco quiero volver a cerrar esta puerta por miedo. Taren asintió. No pidió más. Porque entendía que el amor real no exige. Solo espera. Trabaja. Cocina. Repara. Y ella, por primera vez, no se sintió presionada. Se sintió invitada. Esa tarde llovió. No con furia, sino con esa lluvia suave que empapa la tierra y calla todo. Liora y Taren se refugiaron en el granero. Sentados sobre unas mantas, bajo el techo que ahora no dejaba pasar ni una gota. Tu esposo lo habría terminado así, dijo él, mirando hacia arriba. Firme. Digno. Liora sonrió con tristeza. Era bueno para los comienzos. Pero no para los finales. Yo soy al revés. Me aferro. Incluso cuando ya no hay nada que salvar. Taren giró la cabeza, buscando su mirada. Y ahora, estoy tratando de no salir corriendo, susurró ella. No porque no tenga miedo, sino porque no quiero arrepentirme por cerrar otra puerta por costumbre. Él extendió su mano. No para tomar la suya. Solo para tocar el suelo junto a ella. Un gesto mínimo, pero suficiente. Ella la cubrió con la suya. El silencio entre ellos ya no era una barrera. Era compañía. ¿Y si me quedo?, preguntó él. Liora apretó su mano un poco más. Entonces deja de poner tus cosas en la silla del porche como si fueras a salir corriendo. Y Taren, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía permiso de quedarse. Cuando la lluvia terminó, Liora fue al porche, y encontró algo inesperado. Taren estaba de pie frente a la viga donde su esposo había tallado sus nombres. Había añadido otro nombre. El suyo. No encima. No al lado. Abajo. Como parte de algo que sigue creciendo. Elian y Liora. Y debajo. Taren. Liora se quedó en silencio, mirando la madera como si intentara comprender todo lo que eso significaba. No quiero ocupar un lugar que no me pertenece, dijo él sin mirarla. Pero si hay espacio, quiero escribir contigo lo que venga después. Ella acarició la viga con los dedos. Luego lo miró. Nunca pensé que alguien pudiera respetar tanto lo que hubo, y aún así ofrecer algo nuevo. Él bajó la cabeza, con la humildad de quien sabe lo que cuesta quedarse cuando no se es el primero. No sé si estoy lista para amar otra vez, dijo ella. Pero sí sé que no quiero fingir que no siento nada. Taren no pidió más. Entendía que el amor verdadero no se impone, se siembra. Y en ese silencio lleno de verdad, Liora supo que esa viga ya no sostenía solo un techo. También sostenía su corazón. Pasaron los días. La rutina se volvió sencilla. Él partía leña sin que se lo pidieran. Ella cocinaba para dos sin tener que explicarse. Una tarde, al entrar al granero,
Liora encontró una repisa de madera que no estaba antes. Sobre ella, sin decirle nada, Taren había puesto una caja con sus cosas. Nada más simbólico. Ya no dormía afuera. Ya no parecía listo para irse. Esa noche, cuando Liora sirvió la cena, deslizó un pequeño cuaderno hacia él. «¿Qué es esto?», preguntó. «Una libreta nueva», respondió ella. Y mientras el viento movía las hojas del árbol viejo, pensó en lo que su madre solía decir. «La vida es dura, pero si encuentras a alguien que no huya cuando no tienes nada, entonces ya lo tienes todo». En silencio, sin promesas exageradas, sin anillos ni juramentos, se tomaron de la mano. No eran jóvenes. No eran perfectos. Pero estaban vivos. Y eso era suficiente para volver a empezar. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntanos en los comentarios qué parte fue la que más te conmovió. Y no olvides escribirnos desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde viajan estas historias. Ya sea desde una ciudad, un pueblo o al otro lado del mundo, todos estamos bajo el mismo cielo donde aún caben los nuevos comienzos. Y si alguna vez te sentiste como Liora, sola pero con el alma en pie, este espacio es para ti. Aquí celebramos la dignidad, la fuerza, y ese amor maduro que no necesita ruido para ser profundo. Suscríbete, activa la campanita y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Porque a veces, una historia llega justo cuando más se necesita.